Hola compañeros, nosotros vamos a explicar cómo crear una base de datos en MySQL con PHP. Entonces, pues PHP es un lenguaje principalmente creado para cliente-servidor. Tenemos otro concepto, Apache, que es un servidor HTTP de código abierto que facilita las conexiones cliente-servidor en el mismo ordenador o computador. Y tenemos también SAMP, que es un servidor independiente de plataforma que gestiona la base de datos MySQL, el servidor Apache y los intérpretes de lenguaje, que en este caso es PHP. Entonces, pues vamos a ver, necesitamos tres programas que son MySQL y SAMP. Entonces, pues lo que vamos a hacer es descargarlos y, y les explicaré cómo hacerlo. Otro programa que necesitamos es un editor de texto, pero ya es de la preferencia de cada quien. Podemos utilizar Notepad, Sublime o Dreamweaver. Entonces pues vamos a descargar MySQL. Aquí está la dirección de la página oficial y lo único que tenemos que hacer es estar aquí en este enlace Nothings, just start my download. Empezamos a descargar. También descargamos SAMP. Vamos a descargar esta que es la última versión, la 7.0.9 y listo. Ya iniciaron las descargas, entonces voy a pausar el video para esperar. Entonces después de haberlos descargado, entonces vamos a instalar MySQL. Esperamos un momento, ejecutar. Veamos que sí. Veamos que sí. Esperamos un momento. Aceptamos la licencia, los términos. Dejamos marcado el que está por default. Damos siguiente. Vamos que sí. Siguiente. Ejecutar. Después de que se completen estas instalaciones, entonces damos siguiente. Siguiente. Tenemos que dejar así. Y damos siguiente. Entonces damos aquí, necesitamos un usuario. Entonces vamos a poner eh, bases. Perdón, no es el usuario, es la contraseña. Entonces escribamos, pues dejamos el igual bases. Escribimos bases de nuevo y bases. Agregamos un usuario. Entonces escribimos acá bases de datos. La contraseña que ingresamos anteriormente. Bases. Bases. Ok. Y continuamos. Y listo. Ejecutamos. Siguiente. Y ejecutamos.
Luego de tener ya instalados todos lo que requiere el programa, entonces damos en finalizar, next, chequeamos la contraseña, tiene que aparecer aquí, conexión exitosa, damos en siguiente, ejecutar, esperamos un momento. Luego de esto damos en finalizar, siguiente, y finalizar si quieren pues, iniciarlo, pero no es necesario. Entonces para saber si ya quedó bien instalado, vamos ahí en la nueva aplicación que se nos instaló, ingresamos la contraseña que le pusimos, en este caso fue bases, y nos tiene que aparecer esto. Listo. Ahora vamos a instalar SAMP. Entonces, para instalar SAMP, vamos que sí. Esperamos un momento, mientras que inicie la instalación. Vamos en Net. Aquí estos son los servidores que vamos a utilizar, los lenguajes de programación y algunos otros lenguajes. Es importante tener activo este, PHP PHP y MySQL y Apache. Vamos al siguiente, para leer más acerca de SAMP. Siguiente. Listo, esperamos que instale. Entonces ya lo tenemos descargado, instalado, perdón. Damos en finalizar. Y listo. Escogemos el idioma, inglés, alemán. Guardamos. Listo, ahora algo importante, ingresar acá. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es iniciar Apache. Y luego ya lo tenemos iniciado. Y vamos a iniciar ahora MySQL. Vamos a start. Y este es un error común, que es por la configuración del puerto. Entonces lo que vamos a hacer es dar aquí en config. Que sí. Entonces cuando aparece el error del puerto, lo que hacemos es dar aquí en config, my.ini, vamos en control B para buscar todos los puertos que tenemos que cambiar. Eso es lo que hacemos, cambiarlo a cualquier otro. Entonces, en mi caso le pondré 3307. Seguimos, lo cambiamos igual, tiene que ser el mismo puerto. Este no es necesario, pero igual lo hacemos. Tampoco es necesario, pero igual lo hacemos. Y listo. Guardamos y volvemos a iniciar. Luego de esto, vamos aquí en config para Apache, phpMyAdmin, y ahora entonces le damos ahí, buscamos donde ir
out type igual config, si lo cambiamos a http, listo, guardamos y listo. Luego de esto vamos acá en la misma línea de MySQL, admin, nos va a abrir el navegador y nos aparecerá esto. Entonces el nombre de usuario siempre es root y la contraseña que establecimos a la hora de instalar MySQL, que es bases. Iniciamos sesión y nos abre el phpMyAdmin. Entonces aquí podemos configurar el idioma y lo que deseemos para crear la base de datos. Entonces aquí lo que escribimos es el nombre de la base de datos. Por ejemplo, vamos a crear una base de datos persona. Persona. Le damos crear. Entonces pues nos sale este error, control user. Entonces lo que debemos hacer es ir a donde quedó instalado el XAMPP, abrir phpMyAdmin, donde está config.inc, vamos a buscar y encontramos entonces servers, control user y vamos a comentariar esta línea. Y luego solamente ponemos las comillas simples y punto y coma. Listo. Guardamos y listo. Ya lo único que tenemos que hacer es volver a ingresar a la base de datos persona. Luego de crear nuestra base de datos, entonces creamos una tabla empleados con una cantidad de columnas 3. Entonces va a tener siguientes atributos: ID empleado, tipo entero, longitud 10, va a ser la primary key, continuar, tener un nombre empleado, tipo varchar, de longitud 30, un apellido empleado, de tipo varchar también, y longitud 30. Le podemos indicar acá que sea nulo o no. Marcamos el nombre que sea el único, o cuando es algún valor numérico que tenga que incrementarse, entonces marcamos esta casilla, pero como no es un numérico, entonces pues no. Le damos así, listo, y guardamos. Y ahí tenemos nuestra tabla creada de empleados, la primary key y cada uno de los atributos. Entonces pues aquí podemos ya ver los datos y vamos ahora a insertar un empleado. Entonces ID y listo. Miramos que el empleado ha sido creado y ya. Entonces, y para eliminar la tabla, entonces nos dirigimos a la base de datos persona, lo tenemos y seleccionamos aquí eliminar o vaciar, o si le queremos insertar otro dato, buscar
lo que queramos hacer. Ok, listo. Y eso sería todo. A continuación, entonces, se explicará un ejemplo más completo, con un poco más robusto con todo esto. Muchas gracias. Hola compañeros, vamos a hablar sobre la conexión entre bases de datos de tipo MySQL y lenguaje de programación PHP. Entonces lo que necesitaremos es acceder al panel de control de SAMP. Tenemos ya iniciados los servicios tanto de Apache como de MySQL y nos vamos a la pestaña de administrador para que nos abra el phpMyAdmin. Listo, entonces ya acá en la ventana de phpMyAdmin vamos a abrir el ejemplo que tenemos preparado. Se trata de una base de datos de tipo MySQL con un par de tablas en el cual vamos a ver la conexión que se hace con el lenguaje y en qué líneas de código se puede hacer, con qué variables, todo. Entonces, en primer lugar, vamos a explorar un poco la base de datos. Tenemos tres tablas, una tabla departamento, una tabla país y una tabla login. La tabla departamento nos va a guardar diferentes columnas. La primera es el nombre del departamento y la segunda es el ID país, que es una clave foránea o llave foránea que se relaciona con la tabla país, que la tenemos acá, la cual nos tiene de igual manera dos columnas, un ID y un nombre. Asimismo tenemos una tabla login que nos va a guardar, según lo que se ingrese en determinados tipos de formularios, la información de dos o más usuarios, según el tipo de usuario y contraseña que ingresen y asimismo el rol o el control de permisos que tienen para la base de datos. En este momento solo tenemos dos usuarios registrados, es decir, solo dos personas pueden ingresar con usuario admin y contraseña 123 o con usuario invitado y contraseña 123. Y según el usuario y la contraseña que ingresen, va a registrar los nombres de la persona que ingrese, que ya la tenemos acá en la columna 2, que se llama nombre, apellidos, un nombre es al azar y un ID que tiene. Esto nos va a servir para controlar la seguridad de la base de datos, que no ingresen personas no autorizadas y asimismo darles un determinado nivel de acceso, de permisos para ingresar o modificar la base de datos a cada persona que ingrese según su rol, como por ejemplo acá lo vemos acá, rol 3 o rol. Entonces vamos a ver un poco en acción el ejemplo y a continuación vamos a explicar cada parte, cada conexión, cuál sería el código y vamos a detallar específicamente las partes de las consultas de las tablas. Entonces nuestro ejemplo está ubicado en la carpeta de SAMP en htdocs, que la encontraremos pues varía según la instalación, pero normalmente es en el disco local C, la carpeta SAMP, la carpeta htdocs. Y acá la costumbre es crear la carpeta con el nombre del ejemplo. Por ejemplo, acá example país departamento. Acá dentro tenemos diferentes carpetas. Tenemos la carpeta de la conexión donde manejamos el archivo .php de la conexión que lo explicaremos más adelante. Y las tablas departamento, las tablas login y país con sus respectivos archivos PHP para manejar la creación y la actualización, toda la parte de los CRUD. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a ejecutar para que nos muestre la base de datos es este archivo index.php. Entonces, la forma de ejecutar esto desde el navegador, desde el servidor local, llamamos al localhost, un slash, el nombre de la carpeta, que es expay departamento, depto, y el nombre del archivo, que en este caso es index.php. Vamos a ingresar, por ejemplo, un usuario, eh, en este caso admin, la contraseña como lo dijimos 123 y nos debería reconocer el nombre aleatorio que le seteamos anteriormente, que sería Jefferson Solano. Nos muestra bienvenido Jefferson Solano y nos permite manejar las tablas, las dos tablas que tenemos, la tabla país, donde ya le tenemos unos datos ingresados, y la tabla departamento, que asimismo le tenemos unos datos ingresados. Entonces vamos a ver en primer lugar la tabla país. Tenemos tres países guardados: el país Colombia, el país Perú y el país Brasil con sus respectivos ID.
podemos modificar el país, podemos eliminarlo, y a cada país con su respectivo ID se le puede asociar en la tabla departamento con la llave foránea cada departamento. Por ejemplo, Boyacá, Santander, Cundinamarca, Bolívar, Nariño y Antioquia son departamentos de Colombia. Se los asociamos al ingresar un nuevo país, un nuevo departamento, perdón, se los asociamos al país que corresponda con el ID, y asimismo acá en los departamentos que corresponden. Ahora sí, vamos por ejemplo a crear un nuevo país y a relacionarle un par de departamentos. Entonces, por ejemplo, por país vamos a ingresar Argentina. Ingresamos al país, nos manda que ya está ingresada el nombre del ID de Argentina en la tabla de país. Nos vamos a departamento para asociarle un par de departamentos argentinos. En Argentina se llaman provincias, pero se hace el símil. Por ejemplo, vamos a ingresar como departamento Córdoba y lo asociamos con un select from Argentina. Lo ingresamos. Se va a actualizar la tabla. También vamos a ingresar, por ejemplo, Buenos Aires. Lo asociamos a Argentina y se va a actualizar acá la tabla. Ahora vamos a ver un poco cómo hacemos esto por medio del lenguaje PHP, que es el que nos permite una serie de facilidades y de instrumentos para conectar este lenguaje con la base de datos y hacer más fácil las operaciones. Entonces, pues en primer lugar vamos a hablar sobre la conexión entre la base de datos y PHP. Nos vamos a dirigir a la carpeta conexión, que es donde tenemos el archivo, y abrimos el archivo conexión.php. Y acá tenemos el archivo en lenguaje PHP. Vamos a hablar un poco sobre la sintaxis del lenguaje. Estas líneas son para abrir, estas líneas son para cerrar las sentencias que se van a declarar. Y para declarar una variable en el lenguaje PHP, vamos a usar el signo pesos y el nombre de la variable, en este caso cn para conexión. Y esto sería igual a la función MySQL y connect. Entonces, hay tres tipos de conexiones en el momento para MySQL. MySQL, MySQL y otra conexión orientada a objetos. En este caso vamos a usar MySQL y, ya que es más apropiada para la base de datos de la que estamos hablando, ya que la conexión de tipo MySQL está desactualizada, es muchísimo más lenta. Hicimos la prueba y es muchísimo más lenta que la conexión de tipo MySQL y la orientada a objetos, en este caso no entraría de totalidad. Esta conexión nos pide tres parámetros, por decirlo así: el host, el usuario y la contraseña. Como host tenemos el localhost de Apache, el usuario root, y la contraseña la dejamos vacía, solo las comillas. Y en caso de que falle alguna de estas cosas, nos va a mandar que el usuario y la contraseña son incorrectos. En esto se basa el or die. Tal vez lo podríamos asociar con un try catch en el caso del lenguaje de Java. Entonces ahora usamos la función MySQL select database, que nos pide la conexión, que la guardamos en la variable, y el nombre de la database o base de datos. En caso de que no la encuentre, nos va a mandar que la base de datos no existe. Y por último, esta última línea de código nos sirve para setearle a la base de datos que nos reconozca caracteres ñes o tildes. Por eso acá le decimos que le seteamos como carácter UTF-8, que es muy útil para nuestra parte latina, española, que hay demasiados nombres con ñ. Y listo, en estas tres líneas de código se basaría la conexión del lenguaje PHP con MySQL. Entonces, ahora vamos a ver un poco la parte de los archivos PHP de cada tabla. Vamos a empezar con país, que es un poco el más general. Tenemos 4 archivos PHP relacionados con las CRUD: actualizar, buscar, eliminar. Y pues este sería el de crear. Vamos a abrir el archivo. Y acá tenemos una especie de fusión
entre el lenguaje HTML y el lenguaje PHP. El HTML nos facilita mucho las funciones con respecto al navegador, de crear el documento HTML, y el lenguaje PHP se encarga pues de todas las operaciones. Entonces lo primero que hacemos es iniciar la sesión y pedirle la conexión que habíamos creado anteriormente. Si recordamos, la conexión está guardada en la carpeta conexión y el archivo conexión PHP. Desde aquí lo llamamos en primer lugar para poder tener la conexión con la base. Y acá tenemos una parte muy importante que nos valida la seguridad. Si la sesión está iniciada, entonces permite que siga acá el resto de sentencias, pero si no, de una vez saca al usuario. Esto nos sirve para qué? Para que si alguien trata de ingresar a esta base de datos, digamos, sabiéndose la ruta y no está logueado, vamos a salir. Copiamos la ruta que teníamos anteriormente y la vamos a pegar en una nueva pestaña. Esto le podría servir si no tuviéramos esta validación para verificar que el usuario efectivamente esté logueado y tenga acceso a los datos. Entonces acá lo va a sacar de una vez del sistema, de la base de datos. Entonces eso es lo que nos hace la sentencia, valida que el usuario esté logueado y permite seguir. Acá declaramos un par de variables. Como decíamos, se utiliza el signo pesos, declaramos la variable SQL y acá solicitamos a la base de datos por medio del atributo conexión que habíamos declarado desde la conexión.php, y le pedimos que nos seleccione todas las tablas, es decir, asterisco de la tabla país. A continuación, el dato que ingrese el usuario en el campo de texto nombre lo va a guardar en una variable nombre y luego lo va a insertar en la base de datos mediante esta sentencia. De nuevo, necesita la variable conexión que habíamos declarado anteriormente. Entonces eso nos ingresa el valor de nuevo que el usuario meta en el campo de texto, lo actualiza a la tabla. Por eso acá lo tenemos insert into, el nombre de la tabla, país, el nombre de la columna que es nombre, y el valor que es la variable nombre que declaramos aquí, que lo que hace es guardarnos lo que el usuario ingrese en el campo de texto nombre. Si el usuario ingresó a esto y todo se actualizó, entonces nos va a mandar una confirmación que nos va a decir datos ingresados y a continuación una concatenación del nombre del país que haya ingresado. Esto lo hacemos con la función echo, que también asociándolo al lenguaje de tipo Java sería tal vez un system.out.print, una impresión. Este resto de código es el que genera automáticamente la herramienta Dreamweaver al crear los formularios. La parte de la vista es código HTML que pues en el momento no vamos a explicar. Ahora vamos a ver la estructura de la otra tabla que tenemos, que es la tabla de departamento. Acá lo mismo, en primer lugar iniciamos la sesión con Session Start y verificamos que el usuario esté logueado para la seguridad que hablábamos anteriormente. Pedimos la conexión que habíamos hecho al principio, conexión.php, tenemos la ruta y definimos la variable SQL, lo mismo que habíamos dicho anteriormente, que nos pide el atributo conexión, que lo tenemos en conexión.php. Y acá nos llama lo que tenemos en la base de datos, las columnas que tenemos en la base de datos, el ID del departamento, el nombre del departamento y el nombre del país al que está asociado el departamento. Vamos a darlo de nuevo. Nos logueamos entonces e ingresamos a la tabla de departamento. Acá tenemos el ID del departamento, el nombre del departamento, el nombre del país al que está asociado y las diferentes opciones de modificación. Y en eso se basaría toda la conexión entre PHP, entre todas las sentencias que hagamos en PHP y la base de datos de tipo MySQL. Muchas gracias.